Muy buenas tardes, estimados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día miércoles, en la cual pues nos reunimos con el objetivo de estudiar una porción más de la palabra de Dios. En el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es el Cordero, las bodas del Cordero, la cual encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Quiero abarcar desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Allí vamos a estar entonces estudiando la palabra de Dios y sacando aquellos mensajes que son importantes para cada uno de nosotros. Quiero iniciar, hermano, preguntando, ¿quién de ustedes no ha sido invitado a unas bodas? Yo creo que probablemente todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos podido haber sido invitados a unas bodas. Recuerdo que en muchas ocasiones he ido a las bodas por invitación de los hermanos. Y hay dos cosas, hermanos, que nunca me gusta decir que no: a una invitación a predicar y a una invitación a unas bodas. Y no me gusta decir que no, aunque en algunas ocasiones he tenido que decir que no, porque es un privilegio que se nos da, así lo considero yo, cuando se me da la oportunidad no solamente de predicar, sino un privilegio que me da aquella persona que se va a casar, aquella pareja que se va a casar. Es el privilegio que me da de haberme invitado a uno de los eventos más importantes de su vida. Por lo tanto, definitivamente me cuesta decir que no. Pues de eso se trata Apocalipsis capítulo 19, del versículo 7 al versículo 10. De una invitación a una boda, en este caso la más importante de todas, la boda del Cordero. Y digo que es la más importante porque tiene que ver con aquel momento sublime en la cual vamos a estar en el reino eterno de Dios, siendo invitados a aquella gran boda, aquella boda del Cordero, donde estaremos para siempre con el esposo. Cabe entonces preguntarnos qué importancia tienen estas imágenes que nosotros encontramos de las bodas aquí en el libro de Apocalipsis. Creo que es importante preguntarnos también cuándo serán estas bodas del Cordero. Pero también, hermanos, creo que es importante preguntarnos qué es la cena, porque también se nos habla de una cena y también se nos habla de invitados. ¿Quiénes serán los invitados a estas bodas? Y otra pregunta muy importante que creo que vamos a estar hablando de ella: ¿y qué tenemos que ver nosotros con estas bodas? Y si nosotros tenemos que ver, hermanos, en estas bodas, yo creo que también es importante preguntarle: ¿estaré yo preparado para ir? ¿Estaré yo preparado para ir a esas bodas? Pues a través de este texto, de estos textos, vamos a ver que hay tres pensamientos fundamentales en estos pasajes. Así que iniciamos, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 7. Tres pensamientos importantes, porque en el capítulo 19, versículo 7, dice de la siguiente manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Tres pensamientos importantes que nosotros vamos a poder observar en estos versículos. El primer pensamiento importante que tiene que ver, o que vamos a ver en estos versículos, tiene que ver con las bodas. El segundo pensamiento importante que tiene y que vamos a ver en estos pasajes es en cuanto a la vestidura. Y el tercer aspecto, el tercer pensamiento que se desarrolla en estos versículos tiene que ver con la cena, con el banquete de la cual nos está hablando, en este caso, el versículo 9, la cena de las bodas. El capítulo 7 entonces nos está hablando de que hay unas bodas. El versículo 8 nos habla a cada uno de nosotros que se le ha concedido a la esposa que se vista de lino fino. Tiene que ver con las vestiduras. Estos tres pensamientos lo vamos a desarrollar. Así que quiero iniciar, hermano, con el versículo 7, donde nos habla la Escritura y nos dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tal como decíamos al principio, las bodas es un simbolismo para ilustrar la relación que Dios tiene con la humanidad. No hay duda, hermano, que cuando nosotros hablamos de boda, estamos hablando de una relación íntima, tan estrecha como es en sí la relación matrimonial. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se hace mucho uso de esta figura, de este pensamiento, las bodas. Pero lastimosamente el Antiguo Testamento hace posible o solamente manifiesta este pensamiento de una manera positiva cuando nosotros lo encontramos en el libro de Génesis, cuando se da la ley del matrimonio. De allí en adelante, lastimosamente, encontramos que el pensamiento se da de una manera negativa, como es el caso de Isaías capítulo 50, en el versículo 1, donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, quien se había alejado, y Él le dice: ¿dónde está la carta de repudio que le di a Israel? También encontramos en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 19 y 20, el pensamiento de Dios en cuanto a lo que es el matrimonio. Y dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El pensamiento de bodas también lo encontramos en el Nuevo Testamento y lo encontramos en muchos pasajes de una manera positiva. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 15, cuando nos habla sobre el tiempo de alegría mientras esté con el esposo. Se habla entonces que el matrimonio es un tiempo de alegría y que va a imperar esa alegría cuando se dé el acontecimiento de lo que es el matrimonio. En Mateo, en el capítulo 25, versículo 1, nos habla de aquellas 10 vírgenes que esperaban al esposo, donde esta parábola manifiesta la ilusión de espera. Esa ilusión mientras ella esperaba a que viniera este gran acontecimiento. En Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 2, se hace alusión entonces al estado de fiesta en que se encuentran los participantes. Y nos dice Mateo capítulo 22, versículo 2, que el rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Mire que aquí, cuando se habla de bodas, se manifiesta entonces acá el espíritu de alegría, de fiesta. Y cuando nosotros vamos a Efesios, en el capítulo 5, versículo 25 al versículo 32, pues el apóstol Pablo desarrolla el amor que debe existir en ese vínculo íntimo en la pareja, el amor por el esposo hacia la esposa.
el respeto de la esposa hacia el esposo en ese gran, maravilloso evento. Las costumbres, hermanos, del matrimonio, las costumbres sobre la boda y sobre todo ese acto importante ahora en nuestras vidas, creo que tiene una dificultad. Y para nosotros, para nuestra era, para nuestra sociedad, creo que hay una dificultad de entender el evento. Y por lo tanto, creo que necesitamos explicar un poquito más acerca de ese evento que se daba o que tenían los judíos con respecto al matrimonio. El matrimonio, hermanos, se iniciaba con el desposorio. El desposorio no es otra cosa, hermano, algo que se puede comparar, en este caso, al compromiso del matrimonio, o cuando la persona entra en un noviazgo formal. Así que el matrimonio se iniciaba con ese compromiso llamado desposorio, un compromiso vinculante, un compromiso donde se esperaba que aunque la boda todavía no había llegado, pues en ese tiempo, en ese momento, la comprometida o la desposada tenía que ser fiel a su esposo. Así lo encontramos en múltiples pasajes, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 al 24, donde se habla de posibles acontecimientos donde la desposada probablemente había sido violada, y se tomaba en cuenta entonces si fue en el campo o si la violación fue en la ciudad, porque se dice que si había sido en la ciudad, pues ella tenía que morir, porque ella debió haber gritado para que esto no ocurriera. Pero si se daba en el campo, ella no moría. No moría porque en el campo nadie la iba a escuchar. Lo importante era que ella debía ser fiel a su esposo o a su comprometido. Un caso en el Nuevo Testamento es lo que nosotros encontramos en cuanto a José y María. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que ellos se habían desposado, todavía no se habían unido en matrimonio, pero se habían desposado. Y una vez desposado, recordemos que María fue a la montaña a visitar a su prima Elizabeth, y allá se le dio o se le dijo que había concebido del Espíritu Santo. Al escuchar esto, José dice que quiso dejarla secretamente, y ese era el asunto. Quiso dejarla porque aunque todavía no era su esposa, pues estaban comprometidas y se pensaba que ellos tenían que ser fiel el uno al otro. Había un periodo de tiempo, hermanos, cuando se daba este compromiso, antes que se diera, en este caso, el matrimonio. En cuanto a esta parte o este acontecimiento de desposorio, había una preparación de ambos, pues se dice que el hombre debía dar una dote al padre de la esposa como garantía de ese compromiso. Eso lo vimos, o eso lo vemos en Génesis capítulo 34, en el versículo 12, cuando Siquem ofrece una gran dote por Dina, hija de Jacob. De la misma manera se habla de lo que tuvo que pagar Jesús por la iglesia. Mire que Jesús da una gran dote, y en Hechos capítulo 20, en el versículo 28, nos dice que la dote que dio Jesús por la iglesia, su esposa, fue el derramamiento de su propia sangre. Con eso compró y aseguró que su esposa, o que el evento de ese matrimonio y de ese compromiso iba a ser seguro. Hermanos, este periodo donde el hombre y la mujer se comprometían era un periodo de ilusión, era un periodo de pureza, era un periodo de preparación.
Y mientras que la esposa se preparaba, en este caso su vestido, el esposo preparaba todo lo concerniente a su domicilio. Recuerdo que cuando nos casamos, mi esposa estaba muy preocupada, sobre todo por el vestido. Y recuerdo que se buscó a una hermana que se decía que era una experta costurera, que hacía hermosos vestidos. Esa era la parte de ella. Esa era la parte de la preparación de ella. Mientras que, en cuanto a mi persona, pues mi preocupación era preparar todo lo necesario para que cuando se diera el evento, pudiera tener todo lo necesario. Esto se dio en el lapso de tiempo entre la presentación, entre el compromiso donde se invitó a varios hermanos y públicamente se estableció que teníamos el propósito de casarnos. De ahí, de ese momento al momento del matrimonio, se dieron estos aspectos que le acabo de mencionar: preparación, ilusión, pureza. En la actualidad, hermanos, creo que poca importancia se le da a lo que es el matrimonio entre los jóvenes, iniciando con la poca seriedad que tal vez nosotros podemos observar en los noviazgos que se dan. Porque a veces nadie sabe que están de novios. Y como nadie sabe que están de novio, llega un momento en que están juntos y de repente están por allá retirados. Nadie sabe lo que está ocurriendo. No eran así los judíos. Y muchas veces nosotros podemos observar que aquellos que en algún momento deciden señalar o informar acerca de su noviazgo, pronto cambia de novio, indicando así la poca importancia que se le da. Y mucho más cuando nosotros vamos entonces a lo que es el matrimonio, donde podemos observar que los matrimonios duran poco en el sentido legal. La misma cantidad de matrimonios, casi la misma cantidad de divorcios en cada uno de nuestros días. Hermanos, cuando nos bautizamos, llegamos a ser parte de la iglesia. Y cuando llegamos a ser parte de la iglesia, nos desposamos con Cristo. Y nos queda el tiempo de espera, nos queda el tiempo de preparación, el tiempo en que nosotros necesitamos ser fieles. Pero llega el momento, hermano, llegará el momento del gran regocijo cuando Él regrese por nosotros, cuando se dé las bodas del Cordero. El propio Juan, por ejemplo, el que escribe el libro de Apocalipsis, escribía también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mira que esto tiene mucha relación con lo que hablamos de Mateo, de las 10 vírgenes que estaban en la espera del esposo. Igualmente nosotros como iglesia estamos en ese periodo de espera, de fidelidad, de ilusión, a la espera que venga el esposo. El otro pensamiento que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, lo encontramos en el versículo 8, y nos dice de esta manera: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando se habla de bodas, cuando se habla de preparación, también se habla de vestidura, hermano, para indicar así la preparación tal como lo hemos señalado de ese periodo antes que venga el matrimonio. Como dije, la mujer se preocupa por las vestiduras. No hay una conversación entre las mujeres y la esposa que no salga la pregunta o los comentarios que se dan entre los asistentes: ¿y cómo era el vestido? Por eso es que la mujer, la esposa,
se preocupa de que ese vestido sea lo mejor confeccionado para ese gran día. A lo cual entonces, hermanos, nosotros preguntamos, ¿ha estado usted envuelto en la preparación de una boda? Pues los que han participado o los que se han visto envueltos en esa preparación, sabe de lo que le estamos hablando. Jacob, por ejemplo, dijo a su familia que la vestidura era algo importante en la relación con Dios. Y siempre la vestidura, hermanos, lo que busca o lo que nos enseña es que ha jugado un papel fundamental en los momentos muy importantes del ser humano. Jacob dijo a su familia que debían limpiarse de los ídolos y cambiarse de vestidura, tal como dice Génesis capítulo 35, versículo 2. De la misma manera, por ejemplo, Isaías le dijo al pueblo cuando fue librado del cautiverio, allá en Isaías capítulo 52, versículo 1, que tenía vestiduras de salvación. Esa liberación debía llevarlo a vestirse de vestiduras de salvación. En otras palabras, a cambiar de actitud. Por eso ninguna mujer se casa, hermano, con el vestido de estar en casa. Pablo, por ejemplo, cuando habla de la vestimenta, también habla de la vestimenta de la justicia. Pablo, por ejemplo, le habló de las vestiduras de luz, en aquel pasaje que nosotros encontramos en el libro de los Romanos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, en el versículo 12, de la siguiente manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y el 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Siempre se relaciona el vestido con momentos especiales y donde se va a manifestar un cambio de actitud del hombre. En cuanto al matrimonio, un cambio de estado. Cuando hablamos del vestido de la novia, pues según el versículo Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 7, dice: y su esposa se ha preparado. Y cuando habla de la preparación, lo vemos también en el versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, aquí en este pasaje, aparte de lo que se habla de la preparación y que dice que a la esposa, que la Biblia señala que la esposa de Cristo es la iglesia, se le ha permitido que se prepare en cuanto al vestido. Y tenemos dos aspectos de esa vestidura que tiene que ver con cada uno de nosotros. Primeramente, en esa vestidura nosotros encontramos que existe un aporte de Dios. Cuando dice en el versículo 8, se le ha concedido. Mire lo que dice el versículo 8, Génesis 19, 8. A ella se le ha concedido que se vista. Cuando hablamos de la palabra se le ha concedido que se vista, estamos hablando entonces que Dios es quien lo manda. Dios es el que le ha permitido a la iglesia que pueda cambiar de vestidura, que la novia se prepare con un vestido fino y limpio. Y vemos que la parte de Dios la podemos observar cuando encontramos precisamente que en la única manera que nosotros podamos vestirnos de salvación es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede en ninguna manera cambiar su actitud, cambiar su situación y cambiar su vestido con respecto a la vida eterna si Dios no le da la oportunidad
para ser vestido de esa manera. Así que cuando hablamos acerca de lo que es la parte de Dios, es cuando Él nos manda a nosotros, nos da el permiso, nos apoya en el cambio de vestidura. Tal como dijera Isaías, sin Dios, ¿qué somos nosotros? Trapo de inmundicia. Sin embargo, ahora por medio de la sangre de Cristo es que nosotros podemos vestirnos de Jesucristo. Podemos tener un vestido limpio, un vestido fino, lino fino y limpio, solo por nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la Escritura que en eso, y tal como lo señala en el versículo 7, cuando iniciaba esto, decía Juan, gocémonos, alegrémonos, porque ahora es la oportunidad. Pero también, hermanos, no todo depende de Dios. No todo depende de nuestro Señor Jesucristo, porque de la misma manera nosotros tenemos que también hay una parte, un aporte de los hombres. Y mira que lo dice el versículo 8, capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 8. Dice, porque que el lino fino es las acciones justas de los hombres. Entendemos, hermanos, entonces, que nos corresponde algo, que tenemos una parte de responsabilidad, tal como dice el escritor, que nosotros somos los que debemos prepararnos. He visto algunas hermanas, he visto algunas mujeres que hacen unos vestidos hermosos y lo hacen a mano. Y muchos vestidos de novia están hechos a mano precisamente como una preparación. Y de esto le corresponde a la novia. Al igual que en este caso, al novio le corresponden otras cosas. Todo aquel, como dice el escritor Juan, en primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2 y 3, todo aquel que tiene esperanza se purifica a sí mismo. Por lo tanto, estimados hermanos, si lo que nos está diciendo el escritor es que la iglesia es la esposa del Cordero, entonces nos toca un tiempo de preparación. Nos toca prepararnos mientras Él viene. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Porque si ya Él le permitió a usted tener esa parte de Él, de permitirle a través de su sangre que usted se limpiara de todos sus pecados y pudiera vestirse una vestidura diferente a la que usted tenía estando en el mundo, ahora nos corresponde, una vez habiendo sido desposado, nos corresponde entonces prepararnos, ser fieles, asistir continuamente a los estudios, prepararnos internamente, hacer las cosas que nos dice Dios, porque eso es lo que se espera de alguien de una mujer que había sido desposada. Por todo lo expuesto, hermanos, nosotros podemos señalar que necesitamos prepararnos. Y algo muy importante que todavía muchas mujeres quizás no han logrado entender, que el más alto honor que un hombre puede conferir a una mujer es pedirle que sea su esposa, de la forma como Dios lo dejó. No llevarla de manera inconsulta de los padres, no fugarse con ella, no tener nada antes de lo que nos señala la Escritura. Para el judío esto era grandemente un honor. Y es un honor para cada uno de nosotros que Jesús nos haya conferido ese honor al desposarnos a nosotros como iglesia, y al permitirnos a cada uno de nosotros, o al decirnos a cada uno de nosotros que estamos en un periodo de espera antes que venga precisamente las bodas del Cordero.
El otro pensamiento, hermanos, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 9. Muy importante esta parte, porque nos dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Quiero hablar ahora como tercer aspecto del banquete, o lo que es conocido como la cena. El banquete, hermanos, o lo que es conocido en nuestro tiempo como banquete de bodas, normalmente es una figura que manifiesta comunión. Es una figura que manifiesta regocijo. Esta figura de la cual nosotros estamos hablando nos habla de una comunión que existe entre Cristo y su iglesia. Y nosotros vemos en nuestra sociedad que cuando se presentan ocasiones especiales, y casi invariablemente, hermanos, existe la acción de sentarse a comer. En todas las grandes fiestas, en todos los grandes eventos, hermano, en los eventos importantes, mire, para que usted vea, siempre existe esta posibilidad, sentarse a comer. Hay un banquete que lo que está indicando es comunión, que lo que está indicando en este caso es festividad, que lo que está indicando es felicidad. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 25, nos habla, en el versículo 6, Dios nos habla precisamente de esta figura. Y dice el versículo 6, Isaías 25, 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Mire que cuando el Antiguo Testamento habla precisamente de banquete y lo relaciona con Dios, se habla desde la antigüedad que esto era algo muy importante. Entonces siempre se da cuando hay ocasiones especiales, y desde la antigüedad Isaías nos está diciendo que vamos a tener una acción importante cuando estemos con Dios. Cuando se habla de banquete, hermano, estamos hablando entonces de un tiempo de gran gozo. Por eso el escritor nos dice a nosotros, gocémonos y alegrémonos. Significa, hermanos, que aunque hay momentos difíciles, vuestro galardón va a ser grande en los cielos. Va a ser grande en los cielos nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 12, gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, hay dos pasajes que utilizan precisamente estas palabras. Mateo capítulo 5, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Y hace el énfasis, gocémonos y alegrémonos. ¿Y qué significa? Mire, allá en Mateo nos está diciendo, aunque las cosas están difíciles, pues hay un galardón en los cielos. Y es lo mismo que nos está diciendo ahora Juan en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 7. Jesús habló de banquete, hermanos, en el reino de los cielos también. Cuando nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 13, mire que también nos habla de este aspecto. En Lucas capítulo 13, en el versículo 29, dice de la siguiente manera: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mira que menciona también el aspecto de la mesa, y menciona el aspecto de comer, menciona el aspecto no simplemente por el comer, sino por la comunión que existe. Y nos dice Apocalipsis 19, en el versículo 9, que habrá un banquete de bodas. ¿Quiénes son los invitados al banquete? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice el escritor:
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Hay alguien, hermanos, que va a ser llamado a ese banquete. Y mire lo que nos dice, bienaventurados los que son llamados a ese banquete. Así lo señala claramente, bienaventurados los que son llamados para ese banquete. En otras palabras, hermanos, otra figura. Ahora el escritor Juan nos presenta otra figura, otra escena, para referirse específicamente ahora al estado de regocijo, al estado de comunión. Mire que la primera figura, la figura de lo que es la boda en sí, nos habla a nosotros de la intimidad, de la seriedad, de la preparación. Pero ahora con esta nueva figura, el autor Juan nos está hablando a nosotros acerca de ese compañerismo, de ese regocijo, de esa comunión, de esa mayor bendición que tendrán las personas que son invitadas al banquete. Y esa gran bendición, hermanos, pues no son todos los que han de ser invitados. Mire que uno de los problemas que se da también en las relaciones matrimoniales o en los festejos matrimoniales o en lo que es la invitación es quiénes vendrán a nuestro matrimonio. Ese siempre ha sido un problema de todas las parejas. ¿A quiénes invitamos a nuestro matrimonio? Y empiezan a salir, en primer lugar, los familiares. En segundo lugar, los amigos íntimos. Los que son verdaderos amigos, los que han estado con nosotros, no todos los conocidos. Significa entonces que los que participan en el matrimonio tienen en mente aquellas personas que ellos consideran que deben estar allí para regocijarse todos juntos. Y se les extiende la invitación. Es importante comprender, hermano, que solo los bienaventurados. ¿Quiénes serán los bienaventurados? Pues los que aceptan esta invitación. En Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 17, mire lo que nos dice. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiénes serán los bienaventurados? Que son invitados, hermano, y que estarán en ese banquete de bodas. Pues los invitados, y recuerde que usted como cristiano, usted ha sido invitado, pero esa invitación, usted será bienaventurado dependiendo, hermanos, de cómo esté su relación en estrecha comunión con el Cordero. Todos los que declinen, hermano, la invitación lo lamentarán por toda la eternidad. Y usted sabe que muchos han declinado esta invitación. Usted sabe también que incluso muchos cristianos que habían dicho que sí iban, ahora ya no van. Y ya no van porque han considerado que es más importante las cosas que tienen en el mundo. Y le dan más prioridad a las cosas que están en el mundo y no tanto a la invitación del Cordero a esta cena de bodas. Hay por allí también una parábola. Esa parábola de la cual hablamos, que se hizo el banquete de bodas y se mandó a llamar a los invitados. ¿Y qué ocurrió? Hay gente que dijo, no, tengo que trabajar. Lo que me llama mucho, hermanos, la atención y lo que viene a nuestra mente en situaciones muy parecidas que tal vez nosotros podemos estar. No voy a congregarme porque tengo que trabajar. No voy a congregarme porque tengo que descansar. No voy a congregarme porque este es el momento que es tomado para mí. Eso es lo mismo que se dijo en aquella invitación. ¿Y sabe qué dijo el rey? No entrarán. No entrarán en la fiesta. Se enojó y mandó a buscar otra gente. Otra cosa importante que nosotros observamos acá es la seguridad de la invitación. ¿Qué le dijo aquel ángel a Juan? Me llama la atención esto,
Porque en Apocalipsis, el 19, mire, en el versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe. Hay una seguridad, hermano, allí en esta invitación. Y en una de las cosas que le dijo acerca de la bienaventuranza, es en la última parte del versículo 9 que dice, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuánta necesidad tenían los primeros cristianos de escuchar estas palabras? ¿Y cuánta necesidad también tenemos nosotros de escuchar estas palabras? Estas palabras son verdaderas. ¿Cuáles? De que son bienaventurados los que son invitados a la cena del Cordero. Y tal como les decía, esto es importante porque esto va a afectar nuestra vida, hermanos. El entender que estas palabras que está señalando no Juan, sino el ángel que le estaba hablando, él estaba diciendo, escribe, y escribe a los cristianos a quienes está siendo dirigida esta carta, escríbele y dile que estas palabras son verdaderas. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, hermanos, definitivamente que debemos cambiar. Definitivamente que va a cambiar nuestro día. Definitivamente que va a cambiar nuestros planes. Definitivamente que va a cambiar, hermano, la manera incluso de mirar las cosas. Va a cambiar nuestras derrotas, hermano. Va a cambiar nuestra mente. Vamos a empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. Porque una persona que no se prepara, o un miembro de la iglesia que pone quizás a su familia, a las cosas que le rodea en primer lugar, es una persona que no ha logrado todavía entender o que le falta escuchar estas palabras que son verdaderas, al igual que le faltaba a aquellos cristianos que no en estas condiciones, sino que las condiciones eran terribles. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos. A ellos les gustaba y les gustaría escuchar del mismo Dios diciendo, no se preocupe, que usted va a participar de la cena al final de la comunión con Dios. Escribe, Juan, que estas palabras son verdaderas. Hermano, porque cuando entendemos estas palabras, cuando llegamos a comprender que las palabras de Dios son seguras sobre nuestra dicha eterna, entonces vuelve la esperanza a nosotros. Entonces nos convertimos en valientes al enfrentar todas aquellas cosas que quieran interponerse entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, hermanos, viene el gozo. Indiscutiblemente viene el gozo a pesar de la circunstancia negativa que usted pueda pasar, que yo pueda pasar, hermano. Va a haber el gozo. Recuerde lo que decía Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que produce el gozo. Y los problemas, hermanos, entonces los problemas se vuelven más manejables cuando usted escucha esta palabra que dijo el ángel a Juan. Escribe y dile a ellos que estas palabras son verdaderas. Este periodo de regocijo, hermanos, de la cual se está hablando o de la cual toma o entendemos sobre todo la figura de la cena o del banquete, pues es por toda la eternidad. En Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 3 y 4, vemos esta parte cuando dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que le espera a usted, hermano. Eso es lo que me espera a mí. Por último, hermano, quiero tocar la reacción de Juan. Juan reaccionó a estas palabras y Juan reaccionó a esta enseñanza. Y lo encontramos en el 10.
Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas. La reacción de Juan, interesante. Dice Juan, yo me postré para adorarle. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos son los hombres que han caído en este error, como cayó Juan. Y yo podría pensar, hermano, que Juan cayó en esta circunstancia errónea por la circunstancia que él estaba pasando en ese momento. Pero fue un error al fin y al cabo, hermano. Fue un error que quizás por el momento en que estaba pasando, las tantas visiones que estaba viendo, el estar tan cerca de ángeles espirituales, el escuchar palabras tan hermosas y tan esperanzadoras, probablemente fue un lapsus mentis que lo llevó a adorar a este ángel. Pero error al fin y al cabo. Estas acciones equivocadas, hermanos, se han dado a través de todos los tiempos. El Antiguo Testamento nos habla de la idolatría, que no es otra cosa que adorar algo que Dios ha pedido que no se adore. A esto, hermanos, a esto fue presionada la iglesia a la cual se escribe el libro de Apocalipsis en el primer siglo. Porque ellos tenían la situación de que se les estaba obligando, se les estaba persiguiendo. Recordemos que el dragón, el enemigo, no solamente estaba utilizando a Roma, no solamente estaba utilizando al imperio, también estaba utilizando a la bestia en la tierra, que es el falso profeta, con el objetivo de hacer que la iglesia del Señor, que la iglesia de Cristo, se postrara ante el emperador y se postrara ante los ídolos y que no le rindiera el verdadero culto a Dios. Hoy igual nosotros encontramos a través de otras religiones o de otros cultos donde existe la idolatría, donde se adora a cosas que no son Dios, donde se postra, tal como dice el libro de los Salmos, ante dioses que no son dioses, sino dioses formados por los hombres. En otras palabras, ante lo que son conocidos como los santos. El pueblo de Israel, hermanos, se postró ante aquellos becerros de oro que hizo Aarón y le dijo, este es nuestro Dios. Al igual se nos dice a muchas personas en la humanidad, órale a este porque él va a interceder ante Dios. O incluso se adora a personas de carne y hueso. Pero mire, aquí hay un significado muy importante, hermano. Aquí requiere un gran significado estas palabras que se dijo en el primer siglo. Y un gran significado también para cada uno de nosotros, lo que dijo este ángel. El ángel le da algunas verdades que debemos mantener en nuestras mentes y no caer en esa clase de acciones que nos pueden llevar a la pérdida de la vida eterna. ¿Qué le dijo? No lo hagas. No te arrodilles, no te inclines ante mí. Yo también soy consiervo tuyo. Hay muchas personas que son consiervos. Significa servidores igual. ¿Quiénes son los servidores de Dios, hermano? Pues todas aquellas personas que han hecho un gran trabajo en la obra del Señor. Todos aquellos que piensan que son deudores ante Dios son consiervos. Consiervo es Pablo, e incluso, como nosotros observamos, consiervo también son los ángeles. Y él es un consiervo y dice, yo también soy un consiervo tuyo. También igual a aquellos tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Los ángeles retienen el testimonio de Jesús también. Claro que ellos son superiores a nosotros, pero no son objeto de adoración. Y mira lo que dice el ángel específicamente, adora a Dios, solo Dios debe ser venerado, ni los ángeles, ni los hombres, ni los ídolos, solo Dios. Tal como le dijo también Jesús a Satanás, solo a Dios adorarás
y a Él solo servirás. El testimonio, hermano, proviene de Jesús. Ese testimonio de la cual está hablando, y la última parte del versículo 10 dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas. El testimonio, hermano, de la cual estamos hablando es el testimonio que viene de Jesús. En otras palabras, se está hablando que la esencia de la profecía es el testimonio de Jesús. Es Jesús a lo que todos nosotros debemos prestar atención. Hermano, gocémonos, alegrémonos, porque las bodas del Cordero están cerca y hemos sido invitados. Por lo cual nos corresponde a cada uno de nosotros ahora prepararnos. Debemos estar preparados. Debemos vestirnos de acciones justas. Y esas acciones justas, hermano, es a Dios. Mire, necesitamos ser personas que nos ajustemos a Dios, que nos ajustemos a la palabra de Él, que seamos sujetos a su palabra y que seamos sujetos los unos a los otros. Todo aquello que sea para prepararnos, entonces nos toca esmerarnos, hermanos, para poder estar muy pronto en esa gran cena, en ese gran banquete que nos espera cuando el esposo venga a buscar a su esposa desposada. Que el Señor nos bendiga y que estas palabras puedan ayudarnos a cada uno de nosotros a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestra visión, a ver las cosas de una perspectiva diferente, a actuar en este mundo con entusiasmo, sabiendo que a pesar de las circunstancias negativas que nos puedan ocurrir, tenemos una gran dicha. Pase lo que pase, hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Dios me los bendiga grandemente.